Y bueno, quiero compartir una palabra con ustedes. La encontramos en Romanos capítulo 4, verso 18 al 20. Romanos capítulo 4, verso 18 al 20. Amén. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, casi todos los versículos van a ser en esa versión. Leo para ustedes. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Amén. Señor, gracias por este tiempo, Señor, de adoración, este tiempo de exaltarte, porque tú lo mereces todo. Tú has sido muy bueno, Dios. Tú has sido más que bueno, Señor. Gracias, Dios, por cada tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias por animarnos, por fortalecernos, Señor, por purificarnos, por limpiarnos, Señor, por transformarnos, Dios. Ayúdanos, Señor, en que este mensaje, Señor, seas tú hablando a nuestra vida y nuestros corazones para tu gloria. Tú eres el centro de esta reunión, Dios. Amén, Señor. Y amén. En este texto, en Romanos capítulo 4, aquí vemos Pablo hablando acerca de la justificación por la fe, y en este caso está hablando de Abraham, que es justificado por la fe. Y vemos a Abraham, recuerdan que Abraham tuvo una promesa, ¿cierto? Dios lo llamó, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que yo daré a ti una gran nación. Y él fue llevado y Dios lo bendijo, Dios le dio la promesa de tener un hijo a los 100 años de edad. Y recuerdan que el llamado, más o menos a los 75 años fue ese llamado o esa voz. Y recuerden que él estaba en Ur de los Caldeos, con dioses paganos, y él se encuentra con el Dios verdadero y le obedece y se moviliza a poder seguir esa misión y ese propósito y ese plan que tenía Dios con la vida de Abraham. Y él le entrega su vida a Dios. Y en todo ese transitar, imagínense, una promesa. Y esperó 25 años para el cumplimiento de esa promesa. Y dice el texto que su fe no se debilitó, a pesar que él tenía ya pasado bastante años, ¿cierto? Y de este texto quiero resaltar unas tres características o tres características, tres acciones que hacía Abraham o que podemos seguir a Abraham. Y la primera es creer. Y porque decía, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Creer. Él tenía, el texto que conocemos normalmente es esperanza contra esperanza, ¿cierto? Y esta esperanza que tenía Abraham era porque de pronto la esperanza de pronto lo podemos tener en cosas que tal vez, tenemos la esperanza que Colombia va a llegar al otro mundial, ¿cierto? Entonces, pero es una esperanza que depende de unos jugadores, depende de muchas cosas. Pero es que la esperanza que nosotros tenemos en Dios es una esperanza segura. No es una esperanza que no se va a cumplir, es que la promesa de Dios se va a cumplir. Nuestra esperanza está segura en Él, porque Él es Dios y Él lo que promete, Él lo cumple. Y nuestra esperanza está puesta en Él, el que creó los cielos y la tierra, el Dios fuerte, valiente, poderoso. ¿Cuándo en la Biblia Dios perdió una batalla? ¿Cuándo dio una promesa y no la cumplió? En ningún momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que tenemos que creer y hay una esperanza puesta en Él, porque Jesús vino a esta tierra, murió
y resucitó al tercer día, nos dio vida eterna y nos dio una esperanza, una gloria venidera. Y estaremos allá arriba en los cielos para con Él. Y hay una esperanza en Él, hay una esperanza. Y mientras estamos aquí en esta tierra, Dios ha colocado promesas, ha colocado en ustedes dones, talentos para ponerlo en servicio de los demás. Dios ha colocado en nosotros un llamado, Dios ha colocado en nosotros ciertas habilidades, ciertos talentos. Somos un cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una parte diferente, una función diferente. Y cuando venimos aquí a la reunión, que es la reunión de los santos, empezamos nosotros a crecer, a fortalecernos. ¿Por qué? Porque lo que tú te traes a mí me bendice, lo que yo traigo a ti te bendice y nos unimos todos en un cuerpo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que creer? Bueno, tenemos que creer en los planes de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Porque es que sus planes para nuestra vida son una esperanza y un gozo y una alegría en nuestros corazones. Porque Él va a cumplir sus sueños. Él quiere cumplir, Dios tiene una misión. Y la misión de Dios es restaurar a la humanidad. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para poder unirnos a la misión de Dios. Nosotros nos unimos, la voluntad de Dios ya está. Nosotros nos unimos a su voluntad. Y Él quiere que la iglesia, que Misión Familia se una a lo que Él quiere hacer en Barranquilla, en Colombia, en las naciones. Y nosotros como iglesia, Misión Familia, nos queremos unir al propósito, al llamado, al plan de Dios, con tus dones, con tus talentos, con lo que tú eres. Porque Dios escogió a todos. Dios nos escogió a todos. Y tú tienes algo especial de parte de Dios que Dios quiere usar. Y de pronto en el 2022 hay situaciones, hubo cosas, te has esforzado, has servido. De pronto dices, no, el próximo año. Pero cada día es una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Todos los días Dios quiere usar nuestra vida para bendecir a otras personas. Y ¿qué tenemos? Hay un plan de Dios, ¿cierto? Él tenía un plan, Dios tenía un plan con Abraham. Él iba a ser padre de multitudes. Y él confiaba en que esa promesa se iba a cumplir. Y algo que hacía era confiar en Dios, confiar en Él. Abraham estaba convencido de que Él lo iba a hacer, de que ese Dios que lo había llamado ese día iba a cumplir esa promesa. Tal vez tú tienes un llamado, de pronto te han dicho algo y de pronto tú no lo has visto en este momento. Pero mi intención el día de hoy es animarte a que sigas creyendo en ese llamado que Dios tiene para tu vida. Que sigas creyendo en la promesa de Dios. Abraham esperó 25 años, esperemos no esperar tanto. Pero Abraham esperó y estaba convencido de que Dios lo haría. Porque para él eso era imposible, ¿cierto? Y es que Dios es especialista en hacer lo imposible posible. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Porque no fue con nuestra fuerza, fue por su gracia y su amor. Romanos 15:13. Romanos capítulo 15:13. Y me encanta este texto. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Él quiere llenarte de su alegría y de su paz, porque hay una esperanza que es en Él. Tenemos esperanza en que Dios cumplirá sus sueños, sus propósitos en nuestra vida. Él quiere llenarnos de alegría. Él quiere llenarnos a través de su Espíritu Santo en que no te desanime, en que sigas creyendo, en que no te rindas en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho. Tal vez no lo estás viendo ahora o lo estás viendo en un proceso, pero Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Y en los procesos que estamos esperando, Dios quiere llenarnos de alegría, de paz. Porque hay un gozo, hermano. Hay un gozo que solamente lo puede dar el Señor. Hay una felicidad. Y yo no me imagino cómo estaría el apóstol Pablo y Silas en la cárcel
después de haber sido azotados y de ser encarcelados y de ser en la cárcel de más adentro, ellos estaban ¿qué? Sirviendo a Dios. Y fueron golpeados salvajemente, que sus heridas estaban abiertas, estaban puestas en un cepo. ¿Y ellos qué hicieron? Adoraron a Dios, levantaron adoración a Dios, porque creían y confiaban y tenían esperanza en ese Dios. Y levantaron una adoración tan especial que ese lugar tembló y fueron libertados. Mientras ellos estaban en ese proceso, van a haber algunas dificultades en ese proceso de esperar. Para Abraham tampoco fue fácil varias situaciones que él vivió, pero él estaba convencido en que Dios lo haría. Y hay una alegría y un gozo cuando buscamos y tenemos intimidad con Él, en su presencia, cuando empezamos nosotros a adorar, a tener tiempos de intimidad, Él te va llenando, Él te va dando su paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la paz que da el mundo, sino una paz verdadera. Mi intención es animarte, de verdad, animarte, porque Él tiene ese plan. Confía en Dios, cree en Dios. Segundo punto, reconocer. Reconocer. El primero es creer, el segundo, reconocer. Y aquí Abraham dice, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. ¿Qué reconoció Abraham? Su debilidad, su imposible. Él reconoció que solamente era un milagro de Dios. Él reconoció que él no podía hacerlo, porque su cuerpo ya estaba viejo y Sara era estéril. Solamente podía hacer una intervención divina, ¿cierto? Cuando Abraham estaba en esta situación, me recuerda en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que reconocer? Que somos débiles, que no podemos en nuestra propia fuerza. Yo sé de llamados, de cosas que Dios quiere hacer, y tengo que reconocer que hay cosas que son imposibles. Y poder decir, Señor, me cuesta esto, ayúdame a cambiar. Sé que tú me quieres llevar. A mí, personalmente, si me preguntan, a mí no me gusta predicar. Me gusta enseñar, me gusta interactuar. Pero sé que Dios me está retando para poder seguir practicando y predicar. Y sé que es algo que Dios quiere hacer, pero a mí me cuesta. Y le pido a Dios, ayúdame, transfórmame. O sea, yo sé cómo predica mi papá. O sea, cada quien tiene un estilo diferente, ¿cierto? Pero me anima y yo digo, pero ¿será cómo estudio, cómo preparo y tal y no sé qué? Y la revelación y no llega la revelación y me cuestiono y ¿será que esto? Y yo me demoro mucho porque quiero que puedan entender todo y pueda ser práctico ya. Y, y sé que hay cosas que es una debilidad que tengo, pero es algo que Dios me está pidiendo. ¿Cuál es la debilidad que tenemos que Dios te está pidiendo que la entregues a Él para que Él se gloríe a través de esa debilidad? Porque a veces nos da miedo ciertas cosas, nos da miedo arriesgarnos a dar un paso al frente en el servicio o en el llamado de Dios. Y tenemos que vencer esos miedos y esos temores. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique y nos use para poder llevar su palabra, para que Él se glorifique. No nosotros, no nuestra fuerza, es Dios, es su Espíritu, es su gracia, es su favor. Amén. Y es la gracia de Dios. Y cuando nosotros reconocemos esa habilidad y tenemos esa gracia de Dios y entendemos que es la gracia de Dios la que actúa, que es el poder de Dios que actúa en nuestra vida, entonces ¿qué tenemos que entender? Que tenemos que depender de Dios, porque lo va a hacer. Romanos 15, capítulo 13. Romanos capítulo 15, 13. Ciertamente yo soy la vid,
Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces reconocemos que tenemos una debilidad. Hay algo que nos cuesta. Hay algo que tal vez inclusive nos podemos haber alejado de ese llamado, de ese propósito de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que reconozcamos que en nuestra debilidad, entonces somos fuertes. Y que Él tiene un propósito, tiene un plan, que Él no se rinde, que Él lo va a hacer. Y que nosotros tenemos que estar unidos a Él. ¿Cuál es la misión de nosotros? Unirnos a Él y Él hará. Nos unimos a Él y Él hará. Nos aferramos a Cristo, nos entregamos a Él y Él nos transformará, Él nos capacitará, Él nos llamará, Él nos enviará, Él nos dará, Él proveerá, porque es Él, no nosotros. Porque ese milagro que recibió Abraham no fue por las fuerzas de Abraham a los 100 años, fue por un propósito y un llamado de parte de Dios específico a su vida. ¿Y qué Dios quiere hacer, hermano? Que podamos nosotros entregar esas debilidades, esas áreas, y decirle: Dios, aquí estoy. Señor, yo quiero que para el próximo año, en el 2023, quiero, Señor, empezar a hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero, Señor, movilizarme. Sé que me cuesta, Dios. Sé que necesito más de ti. Lléname, Señor, porque no puedo, solo no puedo. Y es reconocer que somos débiles delante de Dios, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos capacita, Él es el que nos lleva. Él es el que va a traer esa fortaleza para poder animarnos, para poder hacer. Miren, mis hermanos, usted de pronto, aquí voy a ser bastante vulnerable en algunas cosas. Y es que, o sea, este año, al año pasado, al final de año y al principio de este año, yo sí tenía un cuadro de ansiedad bastante fuerte. Y me daba miedos y temores, inseguridades. Me daba taticardia y todo. Yo, miércoles, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué esto? Y así me costaba mucho salir, servir, andar, caminar. Pero es que es su gracia la que nos fortalece. Él es el que nos trabaja en esos procesos para depender de Él. No sé qué proceso estás pasando. No sé qué área te cuesta. No sé qué cosa está allí que tú dices por qué. Aprende de ese proceso. Dios está ahí contigo en ese proceso. Dios quiere usar para poder que nos metamos en profundidad con Él en su presencia, para que Él nos revele su amor, su voluntad, su gracia, para que tengamos ese encuentro personal cara a cara con Él, y Él nos levantará, nos transformará, hará más de lo que podemos imaginar. Y estaremos renovados, fortalecidos en Él. ¿Tú te puedes imaginar la vida de José? Que mientras él tenía un sueño y tenía un propósito, él estaba en la cárcel y estaba también en la casa de Potifar. Pero en el lugar donde él estaba, a pesar de las circunstancias, él estaba sirviendo. Dice la palabra, y Dios estaba con José. Aún en esa temporada que te encuentres, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios nunca te ha dejado. Y Él transformó la vida de José. En ese momento aprendió cosas. José aprendió cosas que le sirvieron para lo que venía. Porque él administraba la casa de Potifar, administraba la cárcel y después administró la tierra de Egipto. La segunda persona más importante. De esos procesos que estamos viviendo, vamos a aprender. Porque Dios va a usar ese proceso para poder enseñar a otros que hay un Dios que es bueno, que hay un Dios que es real, que hay un Dios que es justo, que hay un Dios que es amoroso, y que si Él lo hizo con nosotros, lo hará contigo también. Amén. Por último, permanecer. Entonces, creer, reconocer y permanecer. En el texto habla: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció más y así le dio gloria a Dios. ¿Y qué me impresiona de Abraham? En que él permaneció con Dios
en esos 25 años, aunque no veía esa promesa. Porque a veces nos podemos cansar, nos podemos rendir. Señor, ¿y cuándo? Señor, ¿y cuándo lo vas a hacer? Señor, ¿y esto? Y nos podemos preguntar y le podemos decir a Dios, claro. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿cuándo nos vas a dar la bodega? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Muéstranos. Creemos en esa promesa. Es un imposible que Dios nos dé este lugar. Pero Dios es bueno para hacer lo imposible posible. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Abraham permaneció allí. Y de esta situación que yo tenía, yo venía de la congregación con todos los miedos, pero venía y trataba de no alejarme de él, de leer la Biblia, de leer libros, de buscar ayuda, refugio en mis padres, mi esposa. No fue fácil, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que nos unamos más a Él. Porque lejos de Él nada podía hacer. Imagínate, si estaba así, sin Él, peor todavía. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Alejarnos de su presencia, de que no le busques, de que las situaciones a veces quieren que huye, vete, sal, no venga. Y Dios quiere que permanezcamos con Él, junto con Él, porque Él nos va a dar la victoria y Él nos va a dar su gracia y su favor. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Firmes. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mantengámonos firmes, permanezcamos en Él. Vamos a adorar a Dios, vamos a venir a las reuniones, vamos a venir a los discipulados. Cuando ya en eventos vamos a permanecer, vamos a hacer los devocionales en la casa, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a permanecer con Él. Vamos a estar firmes creyendo en esa esperanza que es Él. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra bendición, Él es nuestra salvación, Él es todo lo que nosotros necesitamos. No necesitamos ninguna otra cosa, necesitamos Él, su presencia, su respaldo en nuestra vida. Necesitamos entregar completamente nuestro corazón delante de Él en su presencia y Él nos transformará, nos cambiará, nos levantará, nos llevará y cumplirá su promesa en nuestras vidas. Permanezcamos, hermano, mantengámonos firmes a pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades. Vamos a permanecer firmes en una esperanza, en creyendo en que Él lo va a hacer, en que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Y no te canses. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses, iglesia. No te canses de servir. No te canses de adorar. No te canses de alabar. No te canses. No te canses de seguir a Cristo, aunque de pronto no veamos esos resultados, porque buscamos a Cristo por quién es Él, no por lo que Él nos da. La consecuencia de lo que nos da es porque le buscamos y Él es nuestra prioridad en nuestras vidas. Él quiere bendecir a su iglesia, Él quiere bendecir a su pueblo. No te canses, da esa milla extra, da ese paso. Lo que Dios te está pidiendo que hagas, confía en Él y hazlo. Cuesta, sí cuesta. Seguir a Cristo cuesta. Pero la recompensa que es Él, su presencia y otras cosas que Él nos da aparte de eso, es un gozo indescriptible, es una satisfacción que Él nos da de saber que estamos cumpliendo el sueño del amado, de nuestro Dios, del Padre. En el 2016, Dios me da la oportunidad de poder ir a España,
a estar en un curso de misiones. Tuve la oportunidad de estar 3 meses en ese lugar y sentí un fuerte llamado de Dios de poder estar allí y de poder servir. Y hubo 2 ocasiones donde fui a una iglesia y la iglesia, la persona, bueno, dio una palabra de parte de Dios que no la conocía, no conocía quién era yo y era muy asertiva. Otra persona también, Dios dio una palabra acerca de servir en esa nación. Y ya yo venía orando por esa nación y decía, Señor, quiero servir en esta nación porque realmente las congregaciones son muy pocas. Hay más de 5.000 ciudades o pueblos donde no hay una iglesia cristiana evangélica, donde solamente hay solamente el 1% de España es cristiana evangélica. Y hay una necesidad impresionante. Las iglesias normalmente son de 20, 30 personas en ciudades pequeñas, en ciudades grandes solamente unas cuantas. Y hay una necesidad de Dios en ese lugar. Y yo dije, Señor, claro que sí. Yo me regresé, empecé a meter los papeles para ir allá, a servir como voluntario. Y de repente no sucedió. Cuando llegué en diciembre, Dios me dio la oportunidad, bueno, en julio, junio, me dio la oportunidad de crear una fundación que se llama Fundación Misionera Todo por Amor, un ministerio de misiones. Empezamos las capacitaciones y cuando me hablaron las personas, yo de allá de España me dice, ay hermano, y se viene para mandar que hubo una confusión, vamos a enviar los papeles nuevamente. Y yo dije, bueno Dios, si es tu voluntad, que esos papeles lleguen acá a Colombia. Y si es tu voluntad, yo me voy. Y yo estaba con el corazón dividido con lo que Dios estaba haciendo y con lo que Dios sé que me ha mandado para hacer. Y vamos a ver que la carta se perdió en Estados Unidos. Eso mandó no sé qué, con tal que la agencia devolvió el dinero porque perdieron. Y yo, bueno, Señor, esta es tu voluntad. Seguí unos cuantos años. Dios me da una gran bendición de casarme, de tener a mi esposa conmigo. Y cuando antes de casarnos dijimos, bueno, el año que después vamos a ir, vamos a hacer unos estudios, vamos a servir allá. Nosotros nos casamos en septiembre y en noviembre se abrió Misión Familia. Y entonces, Hércules, o sea, literalmente fue como en un mes y algo, Dios hizo algo increíble en este lugar. Y bueno, vamos a acompañar a mi papá. Y entonces igual el otro año vamos a hacer esto, pandemia. Entonces no, el 2021 vamos a hacer otra vez, que no sé qué, pero bueno, la iglesia estaba creciendo, estaba comenzando después de pandemia. Y dije, bueno, yo siento de parte de Dios que vamos a quedarnos un rato más. Entonces, bueno, el 2022 es el año, vamos, como nunca, Dios nos dio la oportunidad de hacer los papeles, la visa, eso fue en agosto. Y yo, Señor, vamos a hacer los papeles. Y metimos los papeles y el curso era en octubre. Bueno, Señor, vamos. ¿Qué sucedió? Nos dieron la visa, nos aprobaron la visa y teníamos la visa. Yo, es un milagro de Dios, Señor, gracias, porque eso fue como en 15 días. ¿Y qué ocurrió? Cerraron el curso, no se abrió el curso. Yo dije, bueno, Señor, es duro porque tú sabes la promesa que Dios tiene y que Dios quiere hacer. Tú haces tu posible. Y hace poco abrimos la Fundación Social Misión Familia. Tenemos 3 proyectos para el otro año. Siempre hay algo que Dios, mientras Dios va a llevar, hay algo, una tarea que Dios tiene para ti. Mientras nosotros no solamente, ay, voy a hacer esto y la promesa de Dios sí, pero hay una tarea que tienes que hacer mientras tanto. Y hay un trabajo, hay una herramienta que te he dado para servir. Mientras Dios te va llevando a ese lugar, Dios te va dando más herramientas para llevarte completamente como Él quiere, en el momento que Él quiere, en el momento que Él desea para ir allá. Amén. ¿Por qué lo cuento? Porque bueno, espero que no sean 25 años. Pero le digo, Dios, Señor, dame fe para creer. Y yo sigo orando. Mientras llega, sigo orando.
mientras el negocio sigue orando, mientras tu familia sigue orando, mientras el ministerio, el llamado, lo que Dios sigue orando, sigue capacitándote, sigue creciendo, sigue aprendiendo más, sigue llevando, sigue alimentando más de la presencia de Dios, sigue capacitándote más, que Dios en ese proceso te va a llevar en el momento que Él desea, en el momento correcto, en el lugar correcto, en la hora correcta, porque Él ya lo tiene predeterminado, Él ya sabe en qué momento. Yo no lo sé, mi esposa no lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Esperanza contra esperanza. Pero mientras tanto tus hijos, tu familia sigue orando, sigue creyendo, sigue predicando, sigue mostrando, persevera, 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 permanece, sirve, dile a Dios cómo te sientes, cómo está tu corazón frente a esta situación, derrámete delante de Él y dile: Señor, mira, aquí está mi corazón, aquí está lo que tú estás. ¿Qué quieres que yo aprenda en esta temporada? Porque yo quiero glorificarte, exaltarte, bendecirte, adorarte, aunque las dificultades estén allí, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, porque si empezamos a contar las bondades de Dios que ha hecho, son infinitas, y hay miles de razones, millones de razones por glorificar y adorar el nombre del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, Señor, por este tiempo, por tu presencia. Gracias, Dios, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Dios, Señor, por las promesas que tienes preparadas. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá, cada pacto hasta el final. Así es, medita. Hay otra vez, Él ha saciado, lo volverás a hacer. Él lo volverá a hacer. Arde la fuerte tempestad, firmes estaremos, iglesia, que empestre a este corazón a confiar. Confiaremos en Él, en ese Dios poderoso. Desde hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Amanecerá la noche, te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad, Dios, para nuestras vidas. Tú eres, Señor, lo más grande. Tú eres grande, majestuoso, poderoso. Eres nuestro Padre, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pelea, el que va al frente de nosotros. Permanecerá. Tu promesa permanece. Él se edificará. Es la verdad. Sal de la fuerte tempestad, firme estaré, y al frente este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Amanecerá la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Señor, gracias porque tu fidelidad es grande, Señor, con nuestra vida. Gracias por las promesas, por pensar en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un propósito, porque tus planes son de bien, Señor, y no de mal, para una esperanza gloriosa que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia a entender que la esperanza eres tú, que es una esperanza segura en tus palabras, en tus promesas, en lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a creer, Señor, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, y anima a tu iglesia, Señor, a seguir perseverando, a creer, a no desmayar, en que tú lo cumplirás, en que tú lo harás, que la tormenta, Señor, es
pasajera, Señor, pero la victoria es segura, Señor, en ti, Padre. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti. Ayúdanos a permanecer, Señor, confiando, glorificándote, alabándote, adorándote, Señor. Mientras cumple la promesa, vamos a permanecer, Señor, fieles. Vamos a permanecer, Señor, adorándote, buscándote, glorificándote, Señor. Porque no es por lo que tú nos das, sino que es por ti, Señor, por conocer tu corazón, por conocer tu gloria, por conocer, Señor, a ti. Señor, inunda, Señor, Misión Familia, de tu presencia una vez más, Señor. Glorifícate, Señor, en cada reunión. Señor, glorifícate, Señor, en cada vida, en cada creyente, en su familia, en su hogar, Señor. Mira, Señor, sus hijos, Señor, sus esposos. Señor, trae, Señor, esa palabra, Señor, a sus vidas, a sus corazones. Señor, oramos, Señor, para que tú cumplas tu propósito y tu llamado en cada creyente de Misión Familia, Señor. Porque tú, Señor, eres un Dios de promesa. Tú eres un Dios, Señor, fiel, Señor. Y tú lo harás, Señor. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás. Gracias, Señor, porque sé que en este 2022, Señor, tú has transformado la vida, Señor, de muchas personas que están aquí reunidas. Tú has hecho cosas nuevas. Has bendecido a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido tu fidelidad. Gracias por animar, Señor, a cada persona a salir de su zona de confort para poder, Señor, tomar, Señor, ese llamado, Señor, que tú has dado, Padre. Seguimos creyendo, Dios, en que tú nos darás, Señor, este lugar, Señor. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo? No. Pero nuestra esperanza está en ti, en que tú lo harás, Dios. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos, Señor, para la gloria tuya, Señor. Amén, Señor. Y amén, y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.